¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. El día de hoy vamos a conversar con Manuel Vargas Castillo, especialista en Derecho Financiero, en torno al Banco Central de Reserva. ¿Por qué tanta preocupación sobre proteger su autonomía? Es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y es un gusto tenerte nuevamente aquí también, por supuesto, en tu programa Contacto Legal. Buenas noches, Cristian. Buenas noches con todos y bienvenido Muchas nuevamente gracias. a este programa, tu nueva casa. Esperamos tenerte más seguido por aquí. Claro que sí. Y como ya bien lo mencionó Cristian, el día de hoy vamos a tocar temas acerca del Banco Central de Reserva. Mucho se ha hablado acerca de qué funciones cumple, algunas ciertas, algunas falsas. Y por ello quería preguntarte, y para que nos puedas ilustrar a toda la audiencia, ¿cuáles son las funciones del BCR y por qué es tan importante proteger su autonomía? Claro que sí. A ver, en términos simples, el Banco Central no es un banco comercial. Los bancos comerciales, por ejemplo, Scotiabank, BCP y otros, tienen un foco de hacer dinero, rentabilizar. Claro, La función que tiene el Banco Central básicamente es una función de estabilidad monetaria. En términos muy simples, cuidar de alguna forma la inflación y, por otro lado, cuidar la estabilidad de la moneda como tal. ujú, Actualmente existen muchas intenciones de parte de algunos gobernantes de querer cambiar las reglas de juego, cuestionando un poco la independencia del Banco Central, cosa que es bastante preocupante, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque en la medida en que el Banco Central sea autónomo, no puede tener injerencia política. A ujú, manera de ejemplo, se me ocurre, como parte del déficit, llamamos fiscal, el Estado está gastando mucho más de lo que tiene. Entonces, ujú. pensemos, sueldo alto para funcionarios, tal vez gastos que Bonos, no, todo lo gratificaciones, que puede significar un gasto para el Estado, ¿no? claro, Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que no tengas ese ingreso, estás generando un déficit. Entonces, ¿qué va a claro. pasar? Los gobernantes eventualmente van a decir, ok, ¿de dónde sacamos la plata? Banco Central. Entonces, hasta hace algunos años, incluso antes de la Constitución del 79, teníamos un Banco Central un poco más perfilado al Estado. La Constitución del 79 nace como consecuencia de grandes problemas económicos y financieros. Ujú, Y en ese momento el Banco Central recién tiene autonomía, ¿okay? En la mm, Constitución del 79. Muchas personas piensan que es recién a partir del 93, pero desde el 79 ya había una autonomía. Que era una autonomía entre comillas. ¿Por qué? Porque esa autonomía, si bien es cierto, lo decía textual y constitucionalmente, no era en la práctica. Todavía los gobernantes podían utilizar de alguna forma la caja chica del Estado. ok, Era, era su boya, ¿no? ah, ok, Entonces, la independencia que tiene el Banco Central hoy por hoy le permite ser muy lejano a la injerencia política. Porque en ese escenario, claro, si el Estado comienza a gastar mucho y tiene poco ingreso, abrimos la bóveda y sacamos plata. ¿Por qué? Por una medida populista. Ahora, en Pero, esa línea, perdóname, Manuel, para poder garantizar la autonomía que muy bien indicas y que de hecho a todos nos debe interesar mantener la estabilidad de la moneda, una de las cosas que preocupa es esta facilidad con la que algunas personas dicen voy a sacar al presidente del Banco Central de Reserva, al presidente del directorio. Entonces eso me concita a mí la interés y que seguramente las personas también quisieran saber, pero si es autónomo, ¿cuál es el sistema a través del cual se nombra el directorio y a la cabeza del Banco Central de Reserva, ¿no? Porque finalmente tú puedes poner en el papel que es autónomo, pero si hay espacios de injerencia política, como por ejemplo a través del nombramiento de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, en la práctica no hay esa autonomía. ¿Cómo funciona esto? eso funciona básicamente por el tecnicismo, ¿no? Tenemos en Ajá. cuenta que el Banco Central, al ser autónomo, ya no está tan perfilado a la injerencia política, ¿no? Los miembros del directorio actualmente son 7, 4 son elegidos por el Ejecutivo, 3 por el Congreso, y dentro de esos 4 es elegido el presidente del directorio. Y en esa búsqueda de la elección del presidente, lo que se busca es que quien perfile ese puesto sea una persona con idoneidad técnica, moral, experiencia. Claramente, ¿cuál es el escenario más negativo? Que eventualmente quien está de ejecutivo nombre algunos favoritismos, ¿no? Politicismos, ¿no? Tal vez para tener una cierta llegada al Congreso, nombrar a una parte del Congreso para de alguna forma deberse favor, ¿no? Ujú. Yo cuestiono mucho estas políticas que vienen hoy día adoptándose en las que dicen vamos a sacar al presidente del presidente, directorio. Eso, si bien es cierto, no es tan nefasto para la economía nacional, y ahorita explico por qué, sí lo es para la economía internacional. ¿Qué pasa? Julio Velarde representa una figura de no solamente una idoneidad técnica, sino también de haber controlado el nivel inflacionario durante 26 años, Ujú. ¿no? O sea, nuestra economía le ha permitido al Perú decir, oye, de la región somos los que menor inflación tenemos, porque siempre hay inflación, o sea, la Correcto. inflación es constante, ujú, pero ¿qué pasa? Que está controlada, ¿no? Ahora, Julio Velarde ha sido nombrado hace algunos años como el mejor banquero del mundo, Ujú. entonces, él técnicamente, su labor sí es una labor social, es una labor no solamente política, sino una labor también
pro Estado. Él podría estar en los mejores bancos del mundo con un horario Claro. mucho más tranquilo y ganando, diría yo, 5 o 6 veces más de lo que pueda estar ganando. Pero claramente pues su perfil técnico, su perfil profesional ayudó al país. Ahora, a lo que también quería llegar es que actualmente él ya viene teniendo una cadena de sucesión, ¿no? Si bien es cierto, Perú tiene la tranquilidad de ser Julio Velarde, el presidente del BCR, no debería personalizarse a la Totalmente institución. de El acuerdo. Claro. Banco Central no es una persona. Ujú, Entonces hay alguna casa que él ya viene dando la tranquilidad, le está diciendo, por si acaso, ya tengo mi equipo, ese equipo ujú, es el que va a ser delegado. ujú, Entonces, eventualmente, si bien es cierto, algunos grupos políticos, algunos postulantes a la presidencia quieren tumbárselo, yo diría que es lo peor que podrían hacer. Hace poco, y sin dar muchos nombres, no me gusta ujú, entrar en política mucho, pero sin dar muchos nombres, hay un candidato que decía, vamos a sacarte, y eso que lo otro. Mm, Eh, Nos damos cuenta que seguramente ha sido mejor asesorado porque van a ujú, pasar a una eventual segunda vuelta, donde le han dicho, te ujú. estás metiendo con alguien que no debes meterte, ¿no? sí, claro, ha cambiado un poquito el En el discurso, discurso ¿no? totalmente. Y doctor, y ya tocando ese tema, pues, viendo el tema de la remoción, cómo sacar a un presidente, ¿qué causales, por la vía legal estamos hablando, qué causales se deberían concurrir para que puedan sacar a un miembro del directorio o al presidente del BCR? Bueno, las razones pueden ser varias, ¿no? Incapacidad, por ejemplo, incompatibilidad con sus funciones, un mal desempeño, tal vez tener un comportamiento mucho más politizado, ¿no? Cosas que hemos sido evidentes en el escenario en que el presidente actual, el señor Velarde, no ha incurrido. Ahora, él ya ha mostrado de alguna forma su preocupación por su edad, ¿no? Claro. Él ya es una persona de cierta edad, ha estado varios años en la presidencia del banco y genera pues una situación de, ok, me puedo ir en este momento, todavía no es un escenario definible. Me parece que lo que ha venido diciendo en sus últimas entrevistas ha sido que dependerá mucho del nuevo gobierno, pero en términos simples es una mala idoneidad o un mal servicio como parte del Y en presidente. este caso, mi querido Manuel, ¿quién es el que evalúa esas causales para remover a los miembros del directorio? Directamente, Porque al final tú puedes, va a parecer que soy el que pinche la llanta, pero tú puedes poner en el papel causales presuntamente objetivas, ¿no? Presuntamente precisas y garantistas de la autonomía, pero estamos en un país en el que lamentablemente a veces, por cuestiones más de otro tipo, quizá de carácter político, termina pasando a segundo plano estrictamente una evaluación técnica de la idoneidad y termina, a pesar de ello, fuera una persona o un profesional idóneo para una función pública como, claro. como la situación que estamos conversando. ¿Quién toma esa decisión? ¿Está garantizada que va a ser una evaluación técnica si caso se presentase alguna de estas causales? Bueno, evidentemente el primer filtro que podría hacer es el presidente de la República, ¿no? Dado que es quien de alguna forma delega esa confianza. Ujú, Ahora, podría ser muy nefasto si es que el presidente actual dice, pateo el tablero, chao. Justamente lo que ha preocupado, ¿no? ujú, El Congreso podría de alguna forma también tener cierta preocupación por quién entra, ujú, pero a manera de ejemplo, el día que se junta Pedro Castillo con Julio Velarde ante una eventual salida, ujú. el dólar comienza a hacer eso. O sea, Sí, claro. el solo hecho que entró Sí, al Palacio para conversar, sí. el dólar tuvo este comportamiento. Ujú. Sale el presidente, por si acaso, no pasó nada, todavía tengo para rato, y el dólar comienza a estabilizarse. O sea, Estabilizarse, ese sí. comportamiento de la moneda, ese comportamiento de la economía, hace que los peruanos debamos preocuparnos más de lo que debemos, ¿no? Ujú, Pero en términos prácticos sería el presidente quien de alguna forma es quien encabeza toda esta parte ejecutiva, ¿no? de acuerdo. Ahora, ¿tú consideras adecuado o cuál sería, en todo caso, la consecuencia o el efecto de que el Banco Central de Reserva termine financiando proyectos de inversión pública o el tesoro público? Lo menciono porque estamos en un país en el que el pasado nos condena. Sí, claro. Y no han sido pocas las situaciones o casos, sin mencionar nombres ni gobiernos en particular, pero no hay que hacer mucha ciencia para saber que ha habido gobiernos en los que el Banco Central de Reserva se convirtió en una caja chica Ujú. y, como se dice coloquialmente, se activa la maquinita y se comienza a imprimir billete y moneda para dar la ilusión de que estamos en época de bonanza, porque todos tenemos cantidad de billetes en la billetera, pero a la larga esos billetes no sirven para nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan factible es que eventualmente con esta constitución y con las garantías que tiene el Banco Central de Reserva ahí consignadas, que eventualmente se utiliza el Banco Central de Reserva para esa función que en su momento indebidamente se le utilizó, porque no Ujú. era esa función? Bien decías tú que desde la Carta del 79
era una institución autónoma. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar el Banco Central de Reserva para comenzar a financiar proyectos de inversión pública o al tesoro público en general? Mira, yo he escuchado hace poco a dos personas, insisto, tampoco voy a dar nombres porque luego me van a poner por ahí F, me van a poner, pero he visto dos personas que han salido en algunos medios de comunicación diciendo, vamos a activar la maquinita. Uno un poco más radical diciendo por qué los billetes y las monedas no se producen en Perú, ¿no? Y El utilizando extranjero. mucho ese discurso, ¿no? Porque finalmente es más barato. O sea, en la medida en que, a ver, y quiero partir tal vez con esta introducción, y es que las finanzas podrían ser complicadas para quien no las entiende. Entonces, mientras yo puedo utilizar algo complicado y que la gente, tal vez la gente que no está tan informada en temas financieros, no lo entienda, mejor para mí, porque Claro. así puedo manipular información. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la política monetaria está en manos del gobierno, puede utilizar lo que tú bien decías, ¿no? Imprimir más dinero. Voy a ir con un ejemplo rápido. Quiero postular a la presidencia, ¿ok? Tal vez ser un nuevo outsider en esta, tal vez ya en las siguientes elecciones, y una de mis mejores caballitos de batalla va a ser quintuplicar el sueldo mínimo. Ya no 1.500, 1.130, sino me voy directamente a 6.000. Entonces, yo espero que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar de tener 1.000 para pasar a tener casi 5 o 6 veces más. Perfecto. Pero ¿qué pasa? A mayor cantidad de dinero, ese dinero vale menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que claro, como yo soy formal, voy a comenzar a que mi empleador me garantice 6.000. Pero, por ejemplo, si al momento de salir a desayunar me compro mi botellita de maca o de quinoa, él no está en ese sector formal. ¿Y qué va a hacer? Va a comenzar a subir en Claro. proporción. Correcto. Entonces, ya no sirve esa función de mayor emisión de billetes. ¿Qué va a pasar? Nueva reimpresión, más dinero. Eso fue lo que pasó previamente con un presidente que comenzó a decir, ok, hay una regla básica financiera. Si falta plata, haz más plata. Y eso fue lo que ocasionó hoy un déficit, bueno, en su momento un déficit superinflacionario. Llegamos a la hiperinflación, ¿no? 2.800% en el peor momento de la hiperinflación. Eso era pues nefasto, ¿no? Y creo que gente que sobrepasa seguramente los 90 o los 80 ha sentido más la presión. Entonces, hoy por hoy creo que si se reactiva este déficit fiscal un poco más populista, lo que va a hacer el gobierno es, ok, me tumbo la autonomía del BCR, imprimo moneda y volvemos y retrocedemos en un escenario que claramente nadie espera. Claro, que teníamos estos billetes, me acuerdo, fajos y fajos de billetes y te podías tomar tu video, hacer tu video de TikTok y sentirte claro, millonario, pero en la claro, práctica claro no que sí. podías comprar eso más que Que un las- pan, un litro de leche. Que y las después- monedas en ese momento permitían hacer billutería. Sí, O sea, tú claro. con las monedas podías hacer billutería. Claro. Nefastísimo. Y doctor, y ya también tocando un poquito sobre ese tema, las reservas internacionales, que también han sido comentadas por también algunos políticos, en decir, ¿por qué no tocamos ese dinero si tenemos ese dinero ahorrado, ¿no? ¿Por qué no disponemos de ese dinero para beneficiar al pueblo? ¿Por qué no podemos tocar esas reservas? ¿Qué tan importantes son para nosotros como país, para nuestra economía? Claro que sí. A ver, lo pongo básicamente para que podamos tener un factor empático con la audiencia y es, pensemos en este momento cuánto tenemos de dinero ahorrado. Claro, el hecho de que tengamos dinero ahorrado nos pone en una situación económica mucho más tranquila, porque el día que nos quedemos sin trabajo o haya otro tipo de Una crisis, emergencia. imaginémonos que viene el COVID 2.0 2026 o en esta embarcación hay otra pandemia, Un nuevo entonces virus. tenemos que sobrevivir con esos ahorros. Muy bien. Correcto. Eso es lo que es un gobierno. O sea, un gobierno cuando tiene ahorros, en este caso las reservas internacionales netas, permite que el gobierno pueda aplacar la economía. Es decir, nosotros a nivel de gobierno sudamericano incluso no hemos sentido tanto la pandemia como si la han sentido otros. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna forma a través del Banco Central ha sabido manejar la economía en ese sector, ¿no? Control de la inflación, lo que se conoce como flotación sucia, ha intervenido bien en la economía de alguna forma. Entonces, nuestra economía se ha mantenido relativamente estable a favor. Y era lo que decía hace un rato, a nivel Sudamérica, somos el país que ha tenido una mejor posición económica o macroeconómica. Y reconocida. Totalmente, totalmente. Y eso hace que el Perú pues esté en la palestra. Moody's y otras agencias de categoría de riesgo han considerado que Perú es un país en el que se puede invertir. Y a pesar de todo, porque con todo y crisis políticas que no hemos 10 estado presidentes, libres 10 en los presidentes. últimos años, igual, correcto. Somos el país que tiene una mayor rotación de presidentes y una mayor cantidad de casos de corrupción asociadas. Mira, tú, y eso que mencionas es interesante porque
la incertidumbre es una variable económica. Claro. Y en una Exacto. crisis política, la incertidumbre se dispara. Es más, en este momento la variable incertidumbre está por los aires porque como vamos a una segunda vuelta y hay estos discursos radicales de cómo se va a impactar en la autonomía del Banco Central de Reserva o en la economía en general, por eso es importante dar esta señal de prudencia, porque finalmente es una institución a la que hay que mantener a buen recaudo, porque la gente quizá no lo siente o no lo sabe, pero por lo que tu bolsillo no se ha visto tan seriamente afectado, no digo que no se haya afectado, porque claramente cada realidad es diferente, pero con pandemia y con crisis políticas permanentes, igual hemos seguido manteniéndonos como un país atractivo para inversiones y con una moneda bastante estable en comparación de otros países de la región. Pero mi pregunta va al sentido de la ciudadanía que tal vez percibe al Banco Central de Reserva como una entidad muy técnica, hasta quizá la perciben como tan lejana que no me hace daño el hecho de que un presidente o un candidato eventualmente pretenda intervenir en él. Eso me lleva a la pregunta de si hay alguna forma de que el Banco Central de Reserva, entre comillas, rinda cuentas a la ciudadanía, ¿no? Porque, Claro. para ponerlo en términos que muy bien decías tú de empatía, ok, yo soy un ciudadano de a pie, recién me estoy enterando qué hace el Banco Central de Reserva, pero a ver, hay mecanismos a través de los cuales yo como ciudadano me pueda informar, incluso controlar cómo se están haciendo las cosas desde el Banco Central de Reserva, porque como toda entidad pública, igual también es importante que sea objeto de algún escrutinio, de algún tipo de control ciudadano finalmente. Claro que sí. Esa pregunta es bien importante porque muchos ciudadanos, me incluyo, probablemente no estamos informados respecto de cómo le va a la economía sobre el Banco Central. Pero acá tenemos en cuenta algo, el Banco Central ya emite información casi diaria, es decir, si ustedes, también los televidentes, en este caso la audiencia, ingresa en la página web del Banco Central, va a darse cuenta que diariamente el Banco Central te está diciendo, oye, ese es el tipo de cambio, se está manejando la inflación de esa manera. Claro, hay muchos sectores, hay una población considerable que tal vez no tiene acceso a este tipo de información Exacto. por computadoras o internet, ¿no? Pero O por perdón, disculpen la interrupción. Y el lenguaje quizás es así de técnico como para que el ciudadano de a pie no lo pueda entender. es correcto. Quizá hay una oportunidad de mejora también. Es correcto, es Claro. correcto. Por eso, Acercarse más al ciudadano Claro, de un a lenguaje pie, que le porque pueda ser sencillo de hemos comprender. visto en estas últimas elecciones que es el ciudadano de a pie, el que ciudadano mueve la Claro. aguja. que mueve la aguja. Sí. Y Y que- es a donde no llega Ujú. esta información que Ujú. es claramente muy importante y relevante. Y es justamente porque esa razón por la que algunas instituciones educativas hoy ya por norma han implementado los cursos de finanzas. Ujú. Ujú. Porque claro, para mí hablar de tal vez en lo personal y tal vez en mi especialidad de tasa de retorno, vida y algunos conceptos que pueden ser más de la vida diaria del financiero, para alguien que no te entiende dice, ok, como no lo entiendo y no me hace bien ni mal, no importa, ¿no? Pero eso es una gran mentira, ¿no? O sea, esa es una gran mentira, ¿por qué? Porque claro, estoy utilizando la desinformación. O un país que no está informado es un país que es fácilmente manipulable. Ujú. Entonces, si yo tengo información que no se entiende, es mejor para mí moldearla, ¿no? Claro. El Banco Central lo que hace es hacer que las personas hoy podamos pagar con una moneda lo que antes no se podía. Ujú. Y un ejemplo, ¿no? Antes, recordarás, uno podía comprar 10 panes con un sol. Sí, claro. Hoy se compran 2, 3 y si tienes suerte encuentras una panería de 4. Mm. Claro, la situación podría ser mucho más drástica si es que hoy no hubiera un banco central que tenga esa política monetaria, ¿no? De acuerdo. Listo. Bueno, hemos tenido una charla bastante agradable. Podríamos seguir hablando de este tema que es muy importante. La verdad, doctor, usted nos ha ilustrado de una manera espectacular. Espero que a todos Gracias. nuestros televidentes también les haya gustado. Y espérennos en nuestro siguiente capítulo. Esperamos contar nuevamente con su De todas presencia y maneras. seguir ahondando en estos temas que la verdad son muy importantes y relevantes también para la población. Conocer realmente cuáles son las funciones y no nos dejemos engañar pues por diferentes opiniones que, como bien lo ha dicho, pueden ser manipulables por el desconocimiento. Así Cristian, es, llegamos hasta el final de este episodio de su programa Contacto Legal. Volvemos la próxima semana, como siempre, con invitados de primer nivel. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. gracias. Hasta luego, gracias.